Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Nuevamente llegando a sus hogares con mucha gratitud a Dios y deseosos de que escuchen este testimonio tan bonito del ingeniero César Menéndez y su esposa, la licenciada Patti de Menéndez. Gracias, bienvenidos. Dorita. Gracias por invitarnos, Dorita, a su programa. Realmente estamos agradecidos con Dios y esperamos que nuestro testimonio sirva a muchas personas para poder también ver que Dios es suficiente. Gracias, Dorita, muy amable por invitarnos a su programa. Esperamos también poder ser de mucha bendición a todos nuestros teleaudientes, ¿verdad?, que están sintonizándonos, porque queremos darle lo mejor al Señor. Muchas gracias. Así es, no hay nada como darle lo mejor de nuestras vidas al Señor. ¿Y cuándo fue que usted, César, tomó esa decisión de entregarle su vida a Jesucristo? Bueno, tenemos que remontarnos muchos años atrás, ¿verdad? Por el año 1984, yo estudiaba en ese tiempo en un colegio cristiano y esa vez me recuerdo que me porté un poco mal. Yo era un niño muy hiperactivo. Casi todos los días le hablaba a mi mamá por teléfono de la escuela. Y bueno, esa vez la maestra que teníamos de escuela dominical, la maestra de Biblia, me citaron para preguntarme por qué yo me portaba mal, que por qué era tan hiperactivo. Entonces ella me preguntó si yo quería aceptar al Señor, si quería cambiar mi vida. No mucho le comprendía, pero yo acepté al Señor en esa época, en ese colegio que estudiaba. Yo lo acepté y sentí un cambio lindo ese día. Sentí que salí renovado, me sentí limpio. Cuando yo acepté al Señor fue una experiencia sobrenatural, pues que como es instantánea, la conversión es instantánea. Entonces yo sentí en ese mismo momento una paz en mi interior, sentí un gozo, una alegría, y yo salí que no quería ni molestar ni quebrar un plato. ¿Y en qué forma influenciaron sus padres para poder seguir el camino de la fe en Jesucristo? Bueno, mis padres, desde que yo tengo conocimiento, íbamos a una iglesia cristiana. Desde que yo tengo memoria, como mis papás me traían a la iglesia, siempre era de regla los domingos y cuando hacía eventos en la iglesia, vigilias, siempre me traían, me gustaba venir mucho a las vigilias a comer pan y a tomar café. Y así es que me fui involucrando más en la iglesia. Ya se fue haciendo un hábito en estar viniendo los días domingos, y cuando yo no venía, pues sentía que algo me faltaba. Qué bueno. Recuerdo a tu padre siempre en los ayunos, tu mamá también, una mujer de fe, de oración. ¿Y cómo te ha ayudado a ti el estar en esa comunión con Dios desde tu juventud? Bueno, me ha ayudado mucho porque Dios ha venido limpiando mi camino de mi juventud. Tanta oración de mis padres, de mi mamá, de mi papá, de mis familiares, de mis tíos que son cristianos. Ellos siempre han venido orando por mí, inculcándome la palabra de Dios, leyéndome la palabra de Dios en las noches, haciendo altares familiares. En nuestra casa siempre teníamos esa
teníamos eso de siempre hacer, de siempre alabar a Dios en familia. Entonces hacíamos altares familiares y pues así fue como mi padre me fue inculcando y mi madre me fue inculcando en los caminos del Señor, que me fueron instruyendo en la palabra de Dios, y eso a mí me ha servido mucho en mi vida, pues para ir limpiando de mi camino a veces los malos pasos y las tentaciones que puedan aparecer en nuestras vidas. ¿Qué tipo de tentaciones puede enfrentar un joven y cómo superarlas si tiene a Cristo? Bueno, muchas tentaciones, tanto los jóvenes como nosotros tenemos muchas tentaciones, pero el Señor nos libra porque dice a su palabra que Él es lumbrera nuestro camino, Él nos limpia nuestro camino del mal. Y entonces yo quisiera poderles leer un versículo en la Biblia, es el Salmo 119 del versículo 9, donde dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Imagínense lo que cómo el Señor nos instruye en su palabra, en los salmos, en los proverbios. A mí me gustaba mucho que me leyeran los salmos y proverbios. Todo eso le viene ayudando a los jóvenes a limpiar su camino. El apartarse de las cosas malas, mucho más en esta época, que hay mucha tecnología, pues para los jóvenes es muy fácil entrar en pecado. La tecnología, los aparatos electrónicos son arma a doble filo, como pueden servir para instruirnos, también pueden servir para desviarnos hacia las cosas malas. ¿Qué asuntos producen riesgo en la vida de los jóvenes en cuanto a perder lo que es esa vida de comunión con Dios? Bueno, tanta cosa que hay ahora. Hablando del internet, ¿verdad? De lo que te decía, a través de los medios, que hay tanta oferta. ¿Qué tipo de ofertas? Eso. ¿Cuáles son los riesgos? Sí, hay bastante. Acuérdense que como está la juventud ahora, hoy ya no es como antes. Para conocer a una persona, para conocer a su novia, hoy es por medios electrónicos. No sabe uno con quién se va a meter a veces, no tienen tiempo de conocerse. Ven muchas cosas malas, llámese pornografía, llámese drogas. ¿Cómo se llama? Violencia, mucha violencia, películas que no son agradables pues para los ojos de Dios, muchas cosas que aparecen ahí en internet para mí no son buenas, pero la mayoría son cosas malas, porque nos desviamos muy rápido. Como seres humanos tendemos a ir mucho al mal, si no estamos bien cimentados en la palabra de Dios. Y en la vida emocional de un joven, ¿qué conflictos le puede acarrear si cae en esos asuntos de la pornografía o de entablar una relación con una persona desconocida a través del internet? Bueno, acuérdense cómo está ahora la tecnología, que hay mucho engaño en los medios cibernéticos, en los medios electrónicos, hay mucho engaño. Personas también que se hacen pasar se hacen pasar por mujeres, pero son hombres. A veces se hacen pasar por gente pequeña, por niños, y tal vez son personas pedófilas que están queriendo hacer daño y destruir la vida de un menor de edad, diciéndole muchas cosas malas, atacándole su mente pues con cosas sucias. Entonces, todo eso lo hay que tener cuidado. Conocer a alguien por un medio, por la internet, es algo, como puede a veces salirle bien, pero la mayoría sale mal, porque he oído muchos casos de personas que han tenido malas experiencias. Y si estos jóvenes se han introducido tanto en la pornografía, ¿qué riesgos tienen ellos? Bueno, el riesgo de dañar su corazón, dañar su mente con todas esas cosas.
Ellos tienen eso de, se ensucian su mente, ya no tienen eso de llegar al matrimonio con ser sanos, llegar con esa mentalidad sana a un matrimonio, sino que ellos ya van tergiversado lo que es una vida marital, ya no lo llevan como debe ser normal, como Dios manda, sino que ya lo llevan como el ser humano se los ha querido implantar. Ok, gracias. ¿Y cómo fue que tuviste que enfrentar el fallecimiento de tu papá? Bueno, fíjese que lo de mi padre fue algo bien, algo que se surgió de repente. Mi papá padecía de dolores de estómago, se quejaba y pensábamos que era una gastritis, que era una úlcera. Le hicimos muchos análisis, le llevamos al médico. Entonces, para sorpresa de nosotros, nos dijo el doctor que él tenía cáncer, que tenía totalmente destrozado su estómago y que la única forma era removerlo para tratar de salvarle la vida. Entonces nos reunimos con mis hermanos, mi mamá, y decidimos pues poderlo operar. Le preguntamos a él, le dijimos que si no se operaba pues podía fallecer instantáneamente en cualquier momento. Y lo convencimos a mi papá para operarlo porque no quería operarse, lo convencimos y tuvieron que removerle su estómago. Fue una cirugía de aproximadamente de 8 horas en la remoción de su estómago. Le simularon su estómago, el intestino le simularon como que era su estómago. Luego él quedó convaleciente en el hospital, pasó una semana. Luego lo sacamos del hospital, nos dieron de alta, lo llevamos a una clínica particular para cuidados paliativos. Entonces él ahí ya estaba bien contento porque ya podía comer, ya se sentía un poco mejor. Pero como era un cáncer ya invasivo, ya tenía metástasis, entonces él ya estaba débil también, se sentía muy débil, tenía las defensas bajas. Y a raíz de eso, él le entró una bacteria en el hospital porque tuvimos que hospitalizarlo. Pasó 2 meses que tuvieron que inducirlo a un coma porque él le costaba respirar mucho. Pasó 2 meses en coma. Es una experiencia bien difícil de llevar. Yo me acuerdo que perdí aproximadamente 30 libras porque dejaba a veces de ir a comer por irlo a ver. Y a veces estaba comiendo, en la noche cenando, y me acordaba que él estaba con el tubo, con su respirador artificial, y se me iba el hambre. Me ponía a pensar y me ponía a orar. Pasaba orando todas las madrugadas, me levantaba a orar por él en las noches, orábamos con mi familia, pidiéndole a Dios por su vida, pues porque se recuperara. En ese tiempo mi papá pasó en el hospital en coma, nosotros llevábamos a visitarlo y yo siempre le hablaba al oído, le leía la palabra, oraba con él, le decía que todo estaba bien y que tuviera fe en el Señor, que él iba a hacer el milagro. Ya sea que si él quería que se quedara acá o si él se lo quería llevar, pues yo sé que mi padre, hoy que falleció, él está en la presencia del Señor. Yo tengo esa fe que él está allá. Y yo sé que si mi padre le dijeran, ¿quiere regresar a la tierra? Él me dijera, no, por nada del mundo. Así que esa fue la experiencia que vimos con nuestro padre, de la pérdida que tuvimos con él. Pero el Señor ha llenado nuestros vacíos, Él ha ido curando nuestras heridas. Ese vacío que Él dejó, el Señor nos ha consolado. El Espíritu Santo es el fiel consolador de nosotros. Y le agradezco a Dios pues, por cada cosa que me ha hecho vivir, porque Él ha estado siempre a mi lado, nunca me ha desamparado, nunca me ha dejado. Y Él ha estado cada día siempre dándonos su mano. En estos tiempos estamos siendo azotados por el virus del COVID, pero también con frecuencia recibimos peticiones de personas que están sufriendo de cáncer, que ya desahuciados, que solo le han dado 1 mes de vida, y de leucemia. ¿Qué
¿qué mensaje le enviarías a ellos? A los familiares de estas personas. Sí, el mensaje que yo les puedo dar es el siguiente. Dios es un Dios soberano, omnipotente y omnipresente. Y podemos pedirle a Dios por nuestros familiares, podemos pedirle porque Él haga un milagro, porque para Él no hay nada y nada imposible. Nada imposible. Pero el mayor milagro que puede haber es que estas personas se vayan con Cristo, que reciban al Señor en su corazón y que ellos tengan la seguridad de que cuando partan de este mundo van a estar en la presencia de Dios, alabándolo y glorificándolo. Entonces, ellos se pueden curar, Dios les puede dar la sanidad, pero siempre vamos a morir, en algún momento de nuestras vidas vamos a fallecer. Y el mejor milagro es la salvación que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo les digo que busquen al Señor, que les hablen del Señor, que traten de recibir a Cristo en su corazón, porque Él es el único que nos puede dar esa salvación en nuestra alma, que es la mejor salvación que podemos tener. Gracias, César. Pati, ¿y cómo fue esa experiencia linda que tuviste al recibir a Cristo? Bueno, Dorita, yo tenía 11 años cuando recibí al Señor. También nací en un hogar de padres creyentes y siempre nos llevaban, ¿verdad? A mi hermano, a mí, a la iglesia. Participábamos de la escuela dominical, de todas las actividades también. Pero mis padres desde los 9 años me inscribieron a un campamento de jóvenes, porque yo era así como rebeldita, siempre era la más contestona de los dos. Entonces, pero me mandaron y me dijeron que ya sentían que tenía la edad para poder viajar y me fueron a dejar a Guatemala para ir a República Dominicana. Y allá fui por 3 años consecutivos. Y justo cuando cumplí los 11 años, pues ya estaba por cumplirlos, el 11 de agosto de 1988, me acuerdo que estaba escuchando hablar a un joven que estaba hablando de todos los problemas que los jóvenes tienen que enfrentar en la adolescencia. Entonces ahí empecé a sentir eso, ¿verdad? De cuando uno se siente mal delante de Dios por haberlo ofendido. Entonces ese fue mi día que el Señor me regaló para poder conocerlo, empezar a conocerlo realmente, porque sí ya había leído de Él, había participado en muchas cosas, pero no es lo mismo a que uno ya lo reciba como su Salvador. Entonces ahí fue el momento que el Señor me dio para poder empezar un camino ya con Él, ¿verdad? ¿Tuviste fe antes del arrepentimiento o primero hubo arrepentimiento? ¿Cómo fue? Yo ya tenía eso de ver a mis padres. Mis padres fueron buenos modelos para mí porque desde pequeñita mi mamá iba y me acuerdo que ella me decía, vámonos. Y ella tenía que hacer algo. Antes era más fácil viajar por bus y nos llevaba. Y me decía, vaya, vamos, pero yo me fijaba en lo que ella hacía. Iba ella con sus trataditos, compartiéndole a las personas, y entonces eso siempre quedó en mi corazón, que por qué ella hacía eso. Entonces esa fe siempre ellos inculcaban en nosotros, ¿verdad? El tiempo con Dios. Mis papás siempre dedicaban tiempo después del trabajo para nosotros. Entonces todas esas cosas le van marcando a uno y cuando uno es pequeño uno dice, así voy a ser de grande, dice uno, con mis hijos, si yo tengo hijos, así voy a ser, decía. Entonces, eso fue una experiencia que el Señor permitió, ¿verdad? El que yo tuviera ese modelo de mis padres y eso fue lo que hizo crecer mi fe. Pero ya en ese momento que el Señor me regaló, sí me sentí sucia. Entonces ahí sí me arrepentí de todo lo que estaba en mi corazón. Me sentía delante de Dios que necesitaba, ¿verdad? Su perdón. Y ahí fue cuando el Señor me regaló ese día. Qué bueno, no lo olvido. Qué dicha, ¿verdad? Sí. Qué felicidad cuando uno se siente perdonado. Sí. Y como tú dices, limpio. Limpio. ¿Verdad? Qué bueno es reconocer que uno no es perfecto,
que ha pecado, que hay maldad en la mente y en el corazón, y poder expresarle a Dios ese dolor, esa vergüenza que Sí. siente delante de Él, pero pedirle perdón y experimentar ese perdón, esa gracia y ese cambio, ¿verdad? Sí. Que comienza a ser Dios Ujú. en uno. Tu madrecita, que era una mujer también muy compasiva, tuvo que experimentar ese tiempo igualmente de un proceso largo de enfermedad. Sí. ¿Cómo soportaste eso? ¿Qué hiciste en todo ese tiempo? Bueno, ahorita fue un tiempo bastante duro porque estaba trabajando, ya, pues yo ya tenía mis hijos, mi esposo, y gracias a Dios por mi esposo, que fue un apoyo bastante grande para mi mamá. Si no la llevaba yo, la llevaba él al hospital y entre los dos estábamos ahí. Fueron muchos años, ella sobrevivió bastante tiempo con cáncer, inició como cáncer de mama. Pero para las personas que estamos alrededor, los familiares, es bastante difícil porque sobrellevar una enfermedad así es duro. Pero ahí veíamos siempre a mi mamá animada, siempre la veíamos que ella tenía optimismo. Entonces eso nos permitió que ya en su etapa final, cuando ella tuvo metástasis, mi esposo y yo hablamos y yo renuncié a mi trabajo entonces. Y entonces dije, me voy a dedicar a estos años a cuidarla, ya como una enfermera, porque ya necesitaba ella cuidados bien grandes. ¿Y qué crees tú que produjo en tu mamá esa actitud positiva ante un cáncer terminal? Ella fue una mujer de fe, Dorita. Ella la palabra de Dios fue la que la sostuvo en todo momento, que el Señor estaba con ella. Mucha gente oró por ella para su sanidad, pero el Señor tenía otros planes. El Señor realmente es soberano y ella lo que siempre hacía era que siempre oraba, ¿verdad? Siempre estaba en ese momento, le gustaba que sus hijos estuvieran comunicándose con ella, sus nietos. Entonces, todo eso la fortalecía. Y claro, el ver que mi papá iba a quedar solito y todas esas cosas, entonces, pero eso siempre la inspiraba a ella para sentirse mejor. Si mi papá le decía, vamos a tal parte, ella se alistaba y aunque se sintiera mal, sí salía. O sea, era bien fuerte, era una mujer de carácter fuerte. Se fortalecía en el Señor, ¿verdad? A pesar de todo. Y es que de Dios viene nuestra fuerza. Aún David en uno de los salmos, creo que el 51 o el 50, dice que Dios, cuando él se arrepintió, después el Señor dio vigor a su alma, dio vigor a sus huesos. Hablando en ese sentido del pecado, pero también cuando día a día tal vez situaciones difíciles nos debilitan el alma, pues ¿por qué no decirlo? Somos tan humanos. O espiritualmente a veces nos agotamos, pero del Espíritu de Dios y de esa palabra revelada en las Sagradas Escrituras, cuando viene a nuestros pensamientos y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, eso nos fortalece, nos anima, ¿verdad? Nos da vigor, aunque creemos que ya vamos a desmayar. Y como madres también pasamos situaciones sumamente difíciles a veces. Bueno, desde que los niños están tiernitos, ya estamos preocupadas, ¿verdad? Un catarrito, lloran, no sabemos por qué, y si es el oído, si es un cólico, que no sabemos, pero cuando crecen igualmente siempre estamos preocupadas. Creo que nunca, ese rol de madre nunca se termina, aunque seamos abuelitas, pero ¿cómo tú has podido salir adelante en situaciones difíciles como madre? Como madre, Dorita, por medio de la oración, porque realmente Dios ha sido nuestro sostén
las etapas de nuestros hijos han sido etapas que las hemos disfrutado, gracias a Dios. Pero también siempre todo joven cuando llega a la adolescencia y más en estos tiempos, ¿verdad? Que han cambiado mucho, muchas tentaciones, muchas cosas. Pero recuerdo esa porción de la palabra de la mujer que insistía al juez injusto. Entonces ahí está uno doblando rodillas, pidiendo por sus hijos. Y obviamente el consejo de la palabra dice la palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y eso lo hemos comprobado nosotros como hijos, ¿verdad? Entonces, en nuestro rol como padres, es importante esa reunión familiar, ¿verdad? Es importante el consejo que nosotros le tenemos que dar a nuestros hijos. Y es importante que cuando aún el papá está trabajando, la mamá asuma ese rol de establecer límites, de tener la palabra del Señor, de siempre buscar ese tiempo, ¿verdad? No dejarlos abandonados. Okay. Los momentos aflictivos. Hay momentos aflictivos de un padre y de una madre. ¿Qué hacer en aquellos momentos que tú reflexionas y consideras que se te escapó de la mano ya ese control, le vamos a llamar, sobre lo que hacen los hijos? ¿Cómo enfrentaste esos momentos? Bueno, buscando ayuda también, ¿verdad? En las personas que son profesionales, por ejemplo, en psicólogos cristianos, también en los maestros. Uno tiene que estar bien conectado con todas las personas que conectan a nuestros hijos, porque de ellos nosotros recibimos el día a día de lo que ellos viven, ¿verdad? Y obviamente de exponerlos a la palabra del Señor, porque si la palabra del Señor hace su efecto, yo lo veo en mis hijos ya están grandes, son adolescentes, y nada menos anoche pues estábamos en nuestro devocional, ¿verdad? Y ellos siempre quedan con esa espinita de lo que escuchan. Entonces, quiere decir que la palabra, si está ahí, está haciendo su obra, aunque uno tal vez no lo vea en ese momento, pero el Señor está obrando en ellos. Como tú dijiste, es viva y es eficaz, es útil para instruir, para redarguir. Cuando tú has enfrentado todas estas cosas, ¿has pensado que Dios los abandonó en algún momento? ¿O qué podríamos decir acerca de esa relación con Dios y esa dependencia de Dios? Pues buscarlo cada día, porque el Señor nos regala cada día para nosotros buscar a través de su palabra, ¿verdad? Y el Señor a veces a través de los salmos, de los proverbios, que son tan ricos en consejos, y son oraciones que uno hace. Solo el Salmo 119 es una oración tan linda que podemos tener, ¿verdad?, con el Señor. Eso es lo que en un momento de desesperación nos lleva, ¿verdad?, a buscar al Señor. No sentir que es bajo nuestra propia fuerza, porque si fuera por nosotros, ya nuestros hijos quizás estarían perdidos o quién sabe dónde, pero si el Señor es fiel, ¿verdad?, su palabra es fiel y es suficiente. Y para concluir, tú hiciste una labor linda con Fobaces, fuiste a las escuelas, Sí. Impartiste la palabra. ¿Qué beneficios de esa instrucción del libro de los proverbios hubo en los estudiantes? Bueno, estuve en una escuela pública y en un instituto, y la verdad fue una experiencia que el Señor nos regaló de experimentar cómo un joven, sin saber de la palabra, ¿verdad?, tener tal vez una noción de verlos, de comenzar, digamos, de febrero y ellos concluyen en octubre, ver la transformación de lo que la palabra de Dios hace en un joven, y eso cuando ellos están en una situación social vulnerable, ¿verdad? Entonces recuerdo un joven
que él me decía, mire señorita, yo falto toda la semana, pero el día que ustedes vienen no falto, porque ese día ustedes tienen algo, decía, de lo que hacen, que no sé, me llena, me voy lleno. Y entonces yo le explicaba a él que era la palabra de Dios. Y significa que están sedientos. Están sedientos. Aunque tal vez al principio muestren dureza. O indiferencia. Sí. ¿Cuál fue la transformación que viste en él? Al principio sí, él estaba como calladito todo el tiempo, pero después yo supe de las maestras que él solo ese día llegaba, ¿verdad? Por la situación en la que estamos viviendo, él tenía que trabajar a veces para sus padres o muchas veces no lo dejaban salir algunas personas que hacían daño en la zona, amenazas. Entonces, él realmente estaba amenazado y a su hermano mayor lo habían asesinado, que era otro jovencito, ¿verdad? Entonces, él estaba con ese dolor del impacto de la muerte de su hermano, pero la sorpresa nuestra fue que él siempre llegó un momento que él nos escribía en un papelito su petición de oración y nosotros lo pedíamos, pero él era bien constante. ¿Sigues orando por él? Seguimos orando por él. Él recibió al Señor ya al culminar nuestro programa. Servicio, sí. Él terminó y él levantó la mano y dijo que quería recibir al Señor. Y cuando ya nos despedimos de él para iniciar el siguiente año, nos dijo, hoy no importa si el otro año me ven o no me ven, estoy seguro que voy para donde el Señor, a las moradas del Señor, si en caso ya no regreso. O sea, era tal la convicción que vimos que para nosotros fue un impacto muy grande, porque de ver a cero una vida y luego ver que ese joven estaba entregado al Señor, y cuando nos dijo en otra oportunidad, lo volvimos a ver el siguiente año y nos dijo que él estaba agradecido porque su dolor, el de la muerte de su hermano, él ya no sentía ningún rencor ni resentimiento, que él sentía que Dios le había quitado eso. Y el temor seguramente que también le quitó Dios, ¿verdad? Y él tenía su proverbio, ¿verdad? Su librito, siempre lo leía. Entonces, ver eso es lo que nos daba ese ánimo de ir o sea, hubiéramos querido ir más días a la semana, pero gracias a Dios que sí, vimos no solo en él, ¿verdad? En muchos jóvenes y otros que sí, ¿verdad? Tenían ese cierto como rechazo, pero siempre la palabra de Dios, decíamos, no vuelve vacía. Pues quiero aprovechar la oportunidad para agradecerte a ti esa labor y a todas las personas de aquí de Iglesia Josué que han tenido ese buen deseo y es de servir voluntariamente llevando la palabra de Dios a los jóvenes a través del ministerio de Fobaces. Así es que Dios lo bendiga a ustedes y a todos que pertenecen a ese ministerio. Ánimo, sigamos adelante. Unos instruyendo a los niños en Escuela Dominical, en Fobaces o ANSAS, TCDL, a los adultos a través de las diferentes plataformas. No dejemos de compartir la palabra. Con eso nos despedimos ahora. Dios es suficiente y su palabra es eficaz en la vida de toda persona que la escucha, la cree y la aplica a su vida. Bendiciones y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.